Julio César para I Hear Shakespeare. Escrito y presentado en 1599, Julio César de Shakespeare ha sido enseñado en las escuelas secundarias y preparatorias en los Estados Unidos debido a lo que a menudo se conoce como su naturaleza accesible. De hecho, es una de las obras más lineales y directas de Shakespeare, pero el arte de Shakespeare es de tal inmenso nivel que acercarse a la obra sin ser conscientes de los matices y sutilezas propias del dramaturgo sería imprudente. Nos alienta aún más a sintonizarnos con las conclusiones de la obra si se considera el clima político de la época de Shakespeare, no solo por lo que se aplica a su entonces reina Elizabeth I, sino por los paralelismos que se pueden realizar a través de la historia occidental. Considere el inicio de Julio César. César acaba de regresar victorioso de una campaña militar que ha marcado aún más su competencia como un gobernante incuestionable. Sin un sucesor aparente, la pregunta en la mente de todos es: ¿qué sigue para César? ¿Tiene la intención de hacerse superior a Roma? Y así otros compañeros políticos de su entorno le teman a la ambición de César y comienzan a conspirar para asesinarlo por el bien de Roma. En el caso de la reina Elizabeth, ella no tiene ningún heredero y su dominio absoluto plantea la misma pregunta: ¿qué sigue para Elizabeth? Y ¿tiene la intención de imponerse por encima del Parlamento? Con estos paralelos en su lugar, el estudiante es impulsado a preguntar: ¿Shakespeare estaba tratando de decirle algo a la reina Elizabeth I de Inglaterra a través de la obra Julio César? Shakespeare era demasiado inteligente y sutil para tal simple comentario. En cambio, hay un aire de ambigüedad y fraseo matizado que obliga al lector a examinar cuidadosamente la composición de cada escena y la obra en su conjunto, lo que conformará las respuestas más inteligentes. En producciones de hoy en día, es probable que se vea alusiones a hechos de la actualidad o a principales eventos de un pasado no tan lejano que hacen que lo que sucede en la obra sea muy contemporáneo. Sería plausible, por ejemplo, situar la obra en los primeros años de los 60 de los Estados Unidos con la intención de dibujar paralelismos entre el asesinato de John F. Kennedy y Julio César. Y ahora vamos a empezar el acto 1, escena 1 de Julio César para I Hear Shakespeare. El acto 1, escena 1, comienza con Murellos y Flavios comprometiendo a algunos ciudadanos de clase trabajadora con la esperanza de enviarlos a casa en lugar de celebrar en la calle el reciente regreso de Julio César de una expedición militar exitosa sobre los hijos de Pompeyo. Murellos explica que estos hombres trabajadores están profanando la memoria del gran Pompeyo, al que alguna vez lo vitorearon con entusiasmo. En sus celebraciones actuales, los hombres de trabajo son mandados a correr a casa y caer de rodillas y orar por el perdón, mientras que Flavio recomienda remover cualquier decoración y adornos que se pueden colgar en las estatuas públicas. Murellos duda de la orden de Flavius, afirmando que es la fiesta de Lupercal y las decoraciones pueden ser apropiadas. Flavius reitera
su pedido, por lo que es claro que sus acciones están por encima de César, para que su grandeza en crecimiento no los vaya a mantener a todos en temor servil. Escena 2 trae la acción a César y algunas otras figuras aristocráticas que se han reunido para ver la carrera tradicional celebrada durante la fiesta de Lupercal. César llama a su esposa, Calpurnia, hasta situarse cerca de donde los corredores pasarán, por lo que Marco Antonio podría tocarla. César tiene la creencia supersticiosa de que si uno de estos corredores santos la toca, ella ya no será estéril. De repente, alguien grita por César. Todo el mundo está callado y una voz entre la multitud dice: «Cuidado con los idos de marzo», es decir, el día 15 de marzo. César le pide a la persona que revele su identidad y un adivino da un paso adelante y dice de nuevo: «Cuidado con los idos de marzo». César lo ignora, diciendo: «Él es un soñador, vamos a dejarlo». Y así César y sus asistentes salen dejando a Casio y Brutus solos. Casio empieza sondeando a Brutus por sus sentimientos acerca de la aparente ambición de César para colocarse por encima y más allá de todos los aristócratas y dirigentes, lo cual sería una violación a la tradición romana de gobierno. Durante su conversación, escuchamos a la multitud vitoreando. Brutus y Casio temen que los comuneros estén clamando por César para ser rey. Casio señala que César es tan hombre como todos y alude a la idea de rebelión, mientras la multitud ruge de nuevo. Brutus admite que ha pensado en la revuelta también cuando César y su grupo vuelven. Brutus señala que César se ve enojado y Calpurnia se ve pálida. César va inmediatamente hacia Antonio y expresa su deseo de que él desea hombres gordos y tranquilos alrededor de él que no se ven tan ambiciosos, delgados y hambrientos como Casio. César y su tren se van dejando a Casio, Casca y Brutus solos. Casca relata lo que sucedió hace unos momentos con la gente, diciendo que Antonio le ofreció la corona a César 3 veces. En la tercera oferta, César cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Nosotros, el público, debemos de creer que Casio, en su creencia de que la negación de la corona era todo por espectáculo y que César quiere sinceramente la corona. También nos enteramos de que Flavius y Murellus fueron silenciados por tirar de las bufandas de las estatuas de César. Casca y Brutus se retiran y Casio monóloga sobre cómo Brutus es fácilmente manipulado. Casio divulga además un plan para tirar piedras con mensajes en ellos como si vinieran del público en general contra César. La escena 3 comienza con truenos y relámpagos, mientras que Casca le transmite a Cícero los malos augurios que se han producido a lo largo de la noche. Cícero rechaza las observaciones de Casca, afirmando que los hombres pueden interpretar las cosas a su manera limpia del propósito de las cosas en sí mismas. Cícero sale cuando Casio entra y enlista a Casca en su complot honorable, peligroso, contra César y diseña un lugar de reunión para más tarde esa noche. Cinna, otro conspirador,
Entra luego y se compromete a llevar algunas cartas falsificadas a un lugar visible donde Brutus las encontrará. Cinna sale cuando Casio y Casca discuten la importancia de que Brutus esté dentro de sus planes. Aquí concluye Acto 1 de Julio César para I Hear Shakespeare. En la parte superior de la escena 1 del acto 2, encontramos a Brutus solo en su huerto, concluyendo que César debe morir, no por una causa personal, sino para el bien general de Roma. Lucio, el criado de Brutus, entra con una carta de encontró. La carta es una de las cartas anónimas falsificadas por Casio que insta a Brutus a proteger Roma. Un golpeteo viene y Lucio le abre la puerta a los conspiradores que incluyen a Casio, Casca, Decius, Cinna, Metellus y Trebonius. El grupo confiere y decide matar a César, pero no como Brutus lo consumaría, Antonio, porque entonces su causa parecerá demasiado sangrienta. Brutus informa además que lo matarán como un manjar para los dioses, y no como una forma de cadáver para perros, para que se les puede llamar purgadores y no asesinos. Decius se ofrece como voluntario para asegurarse de que César venga a la reunión del Senado, donde el asesinato se debe producir. Cuando la luz de la mañana comienza a aparecer, los conspiradores parten y Porcia entra preocupada por la apariencia inquieta de Brutus. Brutus podría estar a punto de decirle a Porcia al menos una parte de su pensamiento acerca de César y los conspiradores, pero luego alguien llama a su puerta. Brutus envía lejos a Porcia y el anciano Ligarius entra. Ligarius pregunta acerca de las intenciones de Brutus con los otros asesinos. Brutus explica que él es parte de la conspiración y Ligario se regocija mientras los dos hombres salen hacia la reunión del Senado, mientras que truenos suenan en la distancia. Escena 2 encuentra a César exclamando como él oyó a su esposa, Calpurnia, gritar en sueños 3 veces: «¡Ayuda! Ellos matan a César». Calpurnia entra y, al recordar los presagios recientes, insiste en que César no salga de la casa hoy porque teme por su vida. César dice que se irá y agrega: «Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte. El valiente nunca saborea la muerte, excepto una vez». Un sirviente entra y explica que los sacerdotes que ofrecían un sacrificio recientemente han inferido que César no debe salir hoy, ya que los sacerdotes no podrían encontrar un corazón en las entrañas de la bestia sacrificada. Decius después entra y, al enterarse de que César no vendrá a la reunión del Senado, pide una razón para poder explicar la ausencia de César a los demás. César dice que Calpurnia tuvo un sueño en el que una estatua de César botaba sangre por 100 caños. Decius reinterpreta el sueño de Calpurnia, afirmando que la sangre que corría de la estatua de César era sangre resucitadora, que la gente pediría para tinturas, colorantes, reliquias y conocimiento. Decius tienta más a César a la reunión del Senado, diciendo que los senadores han acordado otorgarle a César la corona, pero que podrían cambiar de opinión si no aparece hoy.
César inmediatamente pide su túnica y queda listo para ir. La escena 3 muestra a Artimodorus leyendo un documento que identifica a muchos enemigos de César. Nos enteramos de que Artimodorus bien podría ser el único aliado de César, ya que él tiene la intención de darle su carta a César con la esperanza de salvar su vida. La escena 4 muestra a Porcia en una intensa preocupación acerca de Brutus. Ella sigue tratando de enviar a Lucio en una diligencia con el fin que parece no poder articular, por lo que Lucio nunca se va. El adivino aparece y explica que espera advertir a César otra vez que tenga cuidado en este día. El adivino sale y Porcia envía a Lucio a la casa del Senado para llevar las felicitaciones de Porcia a Brutus y luego informarle para escuchar cómo Brutus reaccionó. Aquí concluye el acto 2 de Julio César para I Hear Shakespeare. El acto 3, escena 1, se abre con César a las afueras del Capitolio y al ver al adivino dice con confianza: «Los idos de marzo han venido». A lo que el adivino responde: «Ay, César, pero no se han ido». Artemidorus se aproxima a César y le implora leer la carta que sostiene, pero César se niega. Cuando los senadores y César entran en el Capitolio, Popilius intercepta a Casio y sabiamente dice: «Desearía que su iniciativa hoy pudiera progresar». Trebonius se lleva discretamente a Antonio para que no interfiera con el asesinato. Metellus Cimber luego abruptamente se arrodilla y le pide a César revocar la pena de expulsión impuesta a su hermano. Los otros se unen en torno a la apelación a César y, cuando la acción llega a su mayor delirio, Casca apuñala a César mientras declamaba: «Manos a la obra». Los otros se unen en el apuñalamiento. Después César ve a Brutus entre los asesinos y dice: «¿Y tú, Brutus?». Luego César cae. La confusión y el caos se derivan de esto y los autores tratan de acallar a los espectadores cuando Trebonius entra y anuncia que Antonio ha huido a su casa asombrado. Casio manda a los otros conspiradores a bañar sus manos y las armas en la sangre de César. Brutus determina que irán por las calles gritando: «Paz, autonomía y libertad». Casio después predice las veces por venir, cuando esta misma escena se promulgue en los estados no nacidos y los acentos aún desconocidos. Un sirviente entra llevando un mensaje a Brutus de Antonio. El sirviente comunica que si Brutus puede ofrecer una buena razón por la que César ha sido asesinado, entonces Antonio va a seguir la suerte y los asuntos del noble Brutus, a fondo de los peligros de este estado, no probado con toda fe verdadera. Brutus da su palabra de que Antonio debe venir, y Brutus le explicará lo que ha sucedido y le da más seguridad de que Antonio no se verá perjudicado. El sirviente se marcha y Antonio aparece casi al instante. Sin entrar en mucho detalle, Brutus satisface las preocupaciones de Antonio por ahora y Antonio confirma la entendible tregua con los otros hombres, agitando las manos ensangrentadas. Más bien poéticamente, Antonio habla de la muerte del César, lo que causa preocupación en Casio.
Antonio pide el perdón de Casio, indicando que él solo habló cuando lo hizo mirando hacia abajo al César, a quien ha dicho que amaba. Posteriormente, Antonio solicita hablar en el funeral de César. Brutus acepta que Antonio hable en el funeral de César, pero Casio no lo aconseja, ya que indica que Antonio puede influir en la gente con sus palabras. Brutus dice que va a hablar primero y luego Antonio. Brutus siquiera se toma el tiempo para explicarle a Antonio que va a hablar solo de lo bueno de César y nada más, o que no tienen parte en absoluto en el funeral. Todos salen, excepto Antonio, quien, sobre el cuerpo de César, llama a los conspiradores carniceros y profetiza que una furia doméstica y la lucha civil violenta abrumará todas las partes de Italia, y tales horrores sangrientos ocurrirán que las madres deben sonreír cuando vean a sus bebés en cuatro con las manos de la guerra, y el espíritu de César con sed de venganza clamará estrago y dejará a los perros de la guerra. El siervo de Octavio César entra y comunica que Octavio, que es el hijo adoptivo de Julio César, está a 7 leguas de Roma, pero llegará muy pronto. Antonio le pide al siervo quedarse y observar cómo la gente va a reaccionar a su discurso en el funeral de César y luego compartir las noticias con Octavio. La escena 2 muestra una multitud de plebeyos que deciden dividirse en dos grupos, uno para ir con Casio y el otro para quedarse con Brutus y escuchar la razón por la cual César fue asesinado y luego comparar las historias. Brutus va al púlpito y explica que amaba a César y que mató a César porque amaba más a Roma. Él insiste en que si César estuviera vivo, entonces todo el mundo viviría como esclavos, y ahora van a vivir todos como hombres libres. Brutus afirma que lo que hizo solo ofendería a los antipatriotas e ignorantes. La multitud grita que no se sienten ofendidos. Brutus llama la atención del público hacia Antonio, que no tiene nada que ver en la muerte de César, pero recibirá un lugar en la República no menos que cualquiera de los otros senadores. Los plebeyos expresan individualmente su apoyo a Brutus. Uno de ellos incluso dice que sea César. Brutus se retira y los plebeyos escuchan a Antonio, que comienza su "Amigos romanos, compatriotas, escúchenme" monólogo y elogio. Antonio llama a Brutus y a los otros conspiradores hombres de honor y les recuerda a los plebeyos cómo Brutus dijo que César era ambicioso. Antonio les recuerda a los reunidos cómo César se negó 3 veces a la corona y cómo César ha sido conocido por llorar con los pobres. Estos actos, Antonio dice, no son cosas de la ambición. Los plebeyos comienzan a comentar que César ha estado equivocado y que Antonio es el hombre más noble de Roma. Antonio continúa su discurso afirmando que no va a incitar a la multitud a un motín, ya que sería una injusticia contra Brutus y Casio. En lugar, él dañará a los muertos, a él mismo y a la gente. Antonio luego produce un pergamino que dice que es la voluntad final de César. Los plebeyos imploran a Antonio a que lo lea, pero Antonio se niega, argumentando que sería enardecer a la gente y hacer que se enojen.
Antonio admite que ha hablado de más, hablando de la voluntad, y ha hecho mal a los hombres honorables cuyas dagas han apuñalado a César. Los plebeyos continúan presionando a Antonio para que lea la voluntad e incluso llaman a Brutus y a los otros hombres traidores. En un esfuerzo por hacer las cosas menos oficiales, Antonio desciende del púlpito y pide a los plebeyos estar de pie alrededor del cuerpo cubierto de César. Antonio muestra a todos los diferentes lugares en la tela donde César fue apuñalado y luego remueve drásticamente la tela para revelar el cuerpo descuartizado de César. Los plebeyos claman por venganza y motín. Antonio le implora a los plebeyos que se calmen, indicando que él no sabe cómo despertar a la gente a la violencia, sino que solo sabe hablar de la verdad. La gente está a punto de dispersarse cuando Antonio les recuerda que aún no ha leído la voluntad de César. La multitud guarda silencio y Antonio lee en el testamento que César ha dejado dinero y algo de su propiedad privada a las personas y que pueden hacer con ello su voluntad. La multitud se va con el cuerpo de César con la intención de quemar las casas de los asesinos y Antonio se regocija en el caos que ha creado. Un sirviente entra a continuación para anunciar la llegada de Octavio a Roma. La escena 3 encuentra a Cinna el poeta recordando un sueño que tuvo que incluyó una fiesta con César, donde después las cosas salieron mal para él. 4 plebeyos llegan y comienzan un bombardeo de preguntas que Cinna no puede esperar responder con éxito, porque los plebeyos se encuentran en el estado de ánimo de matar y nada más los va a satisfacer. Cinna insiste en que es Cinna el poeta y no Cinna el conspirador. Los conspiradores deciden que lo van a matar por sus malos versos y lo van a arrastrar fuera mientras piden antorchas para incendiar las casas de Brutus, Casio, Decius, Casca y Ligarius. Aquí concluye el acto 3 de Julio César para I Hear Shakespeare. Acto 4, escena 1, nos introduce en el triunvirato recientemente formado que incluye a Antonio, Octavio César y Lepidus. Ellos están decidiendo cuáles de los hombres deben morir y cuando Octavio dice que el hermano de Lepidus debe morir, Lepidus lo permite que la condición de que el sobrino de Marco Antonio, Publio, también sea matado. Lepidus es luego enviado a recoger la voluntad de César, así se pueden reducir algunos de los donativos en eso. Antonio posteriormente comienza a expresar sus reservas sobre que Lepidus sea parte de su triunvirato, afirmando que Lepidus es casi no digno. Octavio dice que Lepidus es un soldado probado y valiente, pero que Antonio puede hacer lo que quiera a la honra de Lepidus. Octavio concluye la escena diciendo que tienen muchos enemigos alrededor que sonreír en sus caras, pero tienen el mal en sus mentes. La escena 2 nos lleva al campamento de Brutus, donde Lucilius y Píndaros explican que Casio se ha vuelto reservado y menos agradable que en las reuniones anteriores. Brutus deduce que esto es una señal de una amistad de enfriamiento entre él y Casio. Una marcha se oye acercarse, la cual reúne a algunos soldados que se dirigen a Casio, cuyas primeras palabras son «hermano más noble, que tiene la cúpula me malinterpreten».
Casio está a punto de lanzarse a las acusaciones cuando Brutus prudentemente aconseja que mueven la discusión más allá de los ojos y oídos de sus tropas para que puedan hablar con libertad y sin causar alarma o inquietud en sus soldados. La escena 3 continúa la acción con Brutus y Casio yendo a cuartos privados. Casio acusa a Brutus de perjudicarlo al condenar a Peya Lucio por aceptar sobornos de los Sardians, incluso después de que Casio le había dado su consentimiento por escrito para que Lucio lo haga. Brutus replica que Casio no debería haber hecho tal cosa como vender una posición de estatus elevado para ganar dinero. Su argumento se intensifica y Brutus le recuerda a Casio que cuando él pidió apoyo financiero para sus tropas, Casio no envió ninguno. Casio exclama que Brutus ya no se preocupa por él y por lo tanto pide a Brutus matarlo. Su discusión finalmente se calma cuando un poeta entra, insistiendo en que los dos líderes no deben ser dejados solos cuando están tan enojados. Brutus y Casio envían al poeta afuera y Brutus pide un tazón de vino. Mientras esperan el vino, Brutus explica que Porcia está muerta porque ella se impacientó en la espera de su regreso y por eso se tragó el fuego. El niño, Lucio, regresa con el vino y los dos hombres beben por una renovada amistad y devoción. Titinio y Mesala luego entran a comparar las cartas de reconocimiento. Brutus explica que ha conocido que Octavio y Antonio han amasado un gran ejército dirigido a Filipos. Mesala coincide y agrega que él ha oído que Octavio, Antonio y Lepidus han puesto a muerte a un centenar de senadores. Brutus sostiene que solo ha escuchado que solamente 70 han muerto, incluyendo Cicerón. Brutus luego sugiere que se alisten para marchar a Filipos, un plan con el que no está de acuerdo Casio. Casio sugiere esperar a que el otro ejército venga a ellos con el razonamiento que entonces el ejército enemigo estará fatigado y cansado. Brutus no está de acuerdo, diciendo que por la tierra en que Octavio y Antonio marcharán, tiene gente que se unirán al ejército de Antonio y aumentará el número. Casio está de acuerdo con el plan de Brutus y todos ellos se alistan para descansar antes de marchar. Antes de retirarse, Brutus le pide a Varrus y Claudio dormir en su carpa en caso del que lo necesite en medio de la noche. Brutus insiste en que Varrus y Claudio se vayan a dormir y descansar en lugar de permanecer despiertos para cuidarlo. Brutus después le pide al joven Lucio tocar música y cantar para él, pero el niño se queda dormido a los pocos segundos de esfuerzo. Brutus piensa en leer un libro que ha descubierto recientemente cuando el fantasma de César entra. Cuando Brutus le pide a la aparición identificarse a sí mismo, todo lo que dice es que es el espíritu maligno Brutus. El fantasma solo dice que va a ver a Brutus otra vez en Filipos y luego desaparece. Brutus despierta a Lucio, Varrus y Claudio e insiste en que ellos lo llamaron en su sueño. Ellos niegan haberse despertado o llamado. Brutus les pregunta si vieron algo, a lo que todos ellos responden no. Aquí concluye el acto 4 de Julio César para I Hear Shakespeare.
El acto 5, escena 1, nos lleva a Octavio y Marco Antonio en Filipos, donde los dos líderes discuten sobre la razón por la que Brutus y Casio se han reunido con ellos en Filipos en lugar de esperar a Sardis. Un mensajero llega y avisa a los dos hombres que el ejército de Brutus y Casio están en el campo y desean reunirse para parlamentar. Antonio le ordena a Octavio quedarse en el lado izquierdo del campo, mientras que Antonio se mantendrá en el derecho. Octavio clama que quiere que sea al revés, él hacia la derecha y Antonio hacia la izquierda. Brutus y Casio, Antonio y Octavio se presentan para intercambiar palabras. Los insultos y la culpa por la batalla que está a punto de comenzar. Después de que se han lanzado acusaciones el tiempo suficiente, las parejas vuelven a sus ejércitos. Mientras analizaba el destino que le esperaba, Brutus le dice a Casio, pero ese mismo día debe terminar ese trabajo de los idos de marzo que comenzó. Los dos hombres están de acuerdo en que el suicidio es mejor que estar desfilando por las calles si deben ser capturados en la batalla. Con esto, los dos hombres se despiden entre sí. La escena 2 representa a Brutus ordenándole a Mesala atacar una parte de las debilitadas fuerzas de Octavio. La escena 3 lleva la acción a Casio y Titinio, quienes explican que Brutus ordenó a las tropas moverse demasiado rápido y ahora Antonio tiene la ventaja. Casio le ordena a Titinio cabalgar hacia algunas tropas distantes para verificar si son amigos o enemigos y luego le pide a su sirviente Píndaro examinar lo que sucede cuando se marcha Titinio. Píndaro observa y comunica que Titinio ya no está en su caballo y debe estar capturado y probablemente asesinado porque ellos están gritando alegremente. Desesperado, Casio le ordena a Píndaro apuñalarlo diciendo, César, tú eres vengado, incluso con la espada que te mató. Píndaro declara que, al ser un hombre libre, ha de huir donde nunca un romano lo encontrará. A continuación, encontramos que Píndaro malinterpretó lo que sucedió con Titinio, pues Titinio y Mesala regresan con noticias de que Brutus ha derrotado a las tropas de Octavio y Antonio ha derrotado a las legiones de Casio. Al ver a Casio muerto, Mesala va a informarle a Brutus lo que ha sucedido, mientras Titinio guarda respeto por el cuerpo de Casio y dice con ironía, ¿no has oído los disparos? Ay, tú has malinterpretado todo. Casio después se coloca una corona de la victoria que había conseguido antes y después se suicida con la misma arma que acabó con la vida de César y Casio. Brutus entra y, al ver el cuerpo de Casio y Titinio, exclama, «Oh, Julio César, tú eres poderoso todavía. Tu espíritu camina en el extranjero y se vuelve nuestras espadas en nuestras propias adecuadas extrañas». Brutus se compromete a llorar a Casio con sus lágrimas en otro momento, pero por ahora se prepara para un segundo ataque antes del anochecer. La escena 4 encuentra a Brutus en una retirada mientras Lucilio pretende ser Brutus para alejar las fuerzas lejos del verdadero Brutus. Antonio aparece y elogia a Lucilio por su acto inteligente y valiente. La escena 5 encuentra a Brutus admitiendo la derrota y pidiendo la ayuda de uno de sus oficiales para suicidarse,
argumentando que es más digno saltar a un pozo nosotros mismos antes de esperar hasta que nos empujen. Sus oficiales protestan y al acercarse el ejército de Antonio, Brutus envía a todo el mundo excepto a Strato, quien se compromete a mantener la espada de Brutus en lo que Brutus se empala en ella. Suicidándose, Brutus grita: «He matado a otros sin razón alguna. Ahora estate en paz, que esta sí tiene una buena razón». Antonio, Octavio, Mesala, Lucilio entran. Al saber cómo Brutus se suicidó, Antonio dice: «Este fue el más noble de todos los romanos. Todos los conspiradores, salvo por él, lo hicieron por envidia al gran César. Él solo, en un pensamiento honesto en general y el bien común para todos, se convirtió en uno de ellos. Su vida era apacible y los elementos mezclados en su naturaleza puede ponerse de pie y decir a todo el mundo: este era un hombre». Pero es Octavio quien dice las últimas palabras de la obra. Así que llame al campo para descansar y vamos lejos y compartir las glorias de este día feliz. Brutus, entonces, es el primer personaje de Shakespeare cuyo conflicto interno es más interesante que sus acciones externas. Aquí concluye el acto 5 de Julio César para I Hear Shakespeare.